Estamos muy acostumbrados a recibir noticias de la NASA, de SpaceX y todos esos logros. Esta semana los protagonistas fueron la Agencia Espacial China y la Luna. China ha logrado aterrizar o alunizar en la Luna, en el Polo Sur, extraer material de la superficie y un poco de la subsuperficie y devolverlo a la Tierra. Está en camino la muestra. En este video vamos a mostrarles todo el proceso con imágenes reales obtenidas y distribuidas por la Agencia Espacial China. Soy René Dufar, soy astrónomo y estoy súper emocionado con estos resultados que están enviando desde la Luna. Quiero invitarlos también a visitar el blog que estoy comenzando a usar y el link para acceder a ese blog está aquí en la descripción del video. La sonda china Chang'e 6 aterrizó o alunizó en la cara oculta de la Luna hace unos días atrás y obtuvo muestras de este terreno raramente explorado por primera vez en la historia de la humanidad. Todo comenzó con el despegue de esta sonda usando un cohete Long March 5. Despega desde su base en China y hace todo el proceso. La sonda consta de un orbitador, un retornador, un módulo de aterrizaje y un módulo de ascenso. Desde el lanzamiento el 3 de mayo ha pasado por varias etapas, como la transferencia Tierra-Luna, el frenado cerca de la Luna, la órbita lunar y el descenso para el alunizaje. La combinación aterrizador-ascensor se separó de la combinación orbitador-retornador el 30 de mayo. Aquí podemos ver parte de ese proceso, ya en el cual se separan los boosters, los cohetes que ayudan a la elevación de la nave principal, y estamos a unos 190 kilómetros de altura. Posteriormente, lo que se logra hacer es la separación de la cobertura que cubre la sonda, la parte de la nariz de ese cohete. Todo esto vuelve a la Tierra. Luego se separa la última parte del cohete, que es la que hace la mayor propulsión, y continúa todo el viaje en forma solitaria. Nuevamente se separa la segunda parte de la nave y ya la nave queda en camino hacia la Luna en forma autónoma. Aquí podemos ver en esta simulación que es lo que realmente llega a la Luna. Solamente va a llegar una parte de ese ascensor retornador y lo que va a llegar a la superficie de la Luna, luego la parte superior que vuelve a la Tierra con las muestras que va a tomar de la superficie y de la subsuperficie en el polo sur de la Luna. El conjunto módulo de aterrizaje elevador inició el descenso propulsado. Se encendió el motor principal de empuje variable y el conjunto ajustó rápidamente su actitud y se aproximó gradualmente a la superficie lunar. Aquí podemos ver imágenes tomadas reales desde el orbitador que está a punto de alunizar en el polo sur de la Luna. Durante el descenso se utilizó un sistema autónomo de prevención de obstáculos visuales para detectar automáticamente los obstáculos, y una cámara de luz visible seleccionó una zona de aterrizaje relativamente segura basándose en el brillo y la oscuridad de la superficie lunar. Estas ya son imágenes de la superficie de la Luna tomadas por el alunizador en el polo sur. Uno de los principales motivos de esta misión es traer material de la superficie de la Luna y, si es posible, también de la subsuperficie. Aquí podemos ver un taladro cómo perfora el suelo lunar y extrae muestras de hasta 1 metro de profundidad. Esas muestras llegarán a la Tierra y serán analizadas en el laboratorio. Este taladro puede llegar hasta 2 metros de profundidad. ¿Cuál es el interés que tenemos? Pues analizar muestras de esta zona de la Luna, el polo sur y en particular donde está este supercráter, donde hay grandes cantidades de agua, quizás mezclada con el material y quizás en forma de hielo.
Aquí podemos ver la extracción de material de la superficie, como una pequeña palita que recoge material de la superficie, la introduce en ese cilindro y ese cilindro luego es transportado hacia la parte de la nave que va a ser devuelta a la Tierra. Aquí podemos ver en una simulación cómo esa parte del cilindro el material es introducido dentro de un receptor. Estas son imágenes reales, no es una simulación, y podemos ver el brazo robot cómo se va acercando y va a depositar esa muestra tomada en la superficie de la Luna y la va a depositar en un cilindro que va a ser luego transportado a la parte que retorna a la Tierra. Podemos ver también las sombras cómo van cambiando, ya que estamos cerca del polo sur de la Luna. Una vez que el cilindro se aproxima al receptáculo, todo ese material va a ser introducido en el receptáculo, como les decía, que va a volver a la Tierra. Aquí podemos ver cómo se deposita el material en ese receptáculo. Pero veamos un poco en qué consiste esto de extraer material y devolverlo a la Tierra. Es todo un proceso que hay que ser muy cuidadoso para poder recolectar esas muestras y traerlas sin contaminar a la superficie de la Tierra y de esa forma poder analizarlas en los laboratorios aquí. Veamos en detalle ese movimiento. Ese cilindro introduce el material dentro de la parte que va a retornar a la Tierra, se sella ese cilindro que está en la parte de la nave que va a retornar y luego la parte superior despega y se eleva para ponerse en órbita hacia la Tierra. ¿Por qué el polo sur de la Luna? Tenemos un gran impacto que ha excavado muchísimo material y por lo tanto esa es la parte interesante que tiene esta parte de la Luna. Recoger muestras de la superficie, del polvo que hay, el regolito, y de la subsuperficie, como se ha hecho, es algo invaluable para poder ser analizado en los laboratorios terrestres. Esta es una imagen del lander en el polo sur de la Luna tomada por el robot que fue desplegado en la superficie. Una vez que ese robot se pasea alrededor del lander, va a poder ver cómo despega su parte que va a volver a la Tierra. Aquí se ve entonces la extracción del cilindro, donde están todas las muestras de la superficie. Está colocada en otro cilindro herméticamente sellado. Aquí estamos viendo cómo se sella ese cilindro. Son todas imágenes reales tomadas por el lander y distribuidas por la Agencia Espacial China. Una vez que eso se sella, la parte que despega, y aquí tenemos una imagen desde el lander, cómo despega ese pequeño orbitador que vuelve a la Tierra. Una vez, esta ya es una simulación, pero una vez que esto despega, ya ese pequeño orbitador vuelve a la Tierra con las muestras obtenidas en la superficie de la Luna. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte al canal. También estoy empezando un blog que les dejo el link en la descripción del video y pueden acceder. Y muchas gracias por todo este apoyo.